¿no es cierto? Pero antes, tal vez, antes de empezar la clase, si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta acerca de lo que hemos avanzado anteriormente, para poderles aclarar antes de empezar. Bien, si no tenemos ninguna consulta, entonces vamos a continuar. Ya quedamos en el despacho aduanero como tal. Ya habíamos indicado las modalidades, ¿no es cierto? Las modalidades de despacho, cuáles son las formalidades, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es el despacho aduanero y la responsabilidad, en este caso, que tiene el declarante. Habíamos indicado también que el declarante viene a ser el despachante de aduana, ¿no es cierto? El importador, o sea, cuando realiza sus despachos directos, y además despachos oficiales, ¿no? Son los tres entes o personas, podríamos decir, jurídicas, ¿no? Que son denominadas o llamadas declarantes. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la responsabilidad en este caso del declarante? Dice, deberá observar el cumplimiento de las normas legales, ¿no? O sea, de que se cumplan, ¿no es cierto?, todas las normas legales, reglamentarias y procedimentales, además que regulan, ¿no? ¿Qué regula en este caso? El régimen de importación a consumo, que es el que estamos viendo. La representación. No, ¿a qué se dice la representación? Dice, conforme al artículo 104 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el importador, dice, endosará algunos de los documentos de embarque a favor del despachante. Ahora, ¿por qué el tema del endoso? ¿No es cierto? De acuerdo inclusive al Código de Comercio, no a nuestro Código de Comercio, indica, ¿no es cierto?, que existen diversas formas y además para diversas instancias lo que es el endoso de documentos. En el caso aduanero, ¿no?, en la legislación aduanera, el endoso se da para que el despachante, ¿no es cierto?, pueda realizar, ¿no?, el trámite respectivo. Anteriormente a esta nueva reglamentación, ya no existía el endoso. ¿Sí? No existía, ¿por qué? Porque en el sistema SUMA, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se hace? Como ustedes saben que todos los operadores se tienen que empadronar, o sea, registrar ante la aduana nacional. Y obviamente un importador que se registra, se le da también su usuario y contraseña en el sistema SUMA. Y este importador, cuando quiere los servicios o requiere los servicios de alguna agencia despachante, ¿no?, lo que tiene que hacer es ir, por ejemplo, a una agencia y decirle, bueno, quisiera que me lo realice este despacho, aquí están los documentos y todo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el importador? Ingresar al SUMA mediante su usuario y contraseña, que además solo está habilitado para algunas cosas, ¿no? No puede entrar, digamos, a lo que utiliza un agente despachante. Por lo tanto, él tiene que habilitar mediante el sistema a la agencia que él está pidiendo sus servicios. Él va a encontrar a todas las agencias aduaneras inscritas o empadronadas ante la aduana nacional y él solamente va a hacer un clic, ¿no es cierto? Va a escoger a una agencia y le va a autorizar. Con esa autorización es que esta agencia va a poder ingresar al sistema y además poder, ¿cómo les podría?, recuperar la información del importador. Ahora, nuevamente, no hay. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con el endoso? Se les está haciendo esa misma forma, ¿no? Además que igual tiene que habilitarnos, pero se les está volviendo a indicar que tienen que endosarlo. Pero este endoso, ojo, el endoso nos representa, ¿no es cierto?, nos representa que le está transfiriendo la propiedad de la mercancía. No, es simplemente para temas de realizar el despacho, ¿no?, para autorizarle a la agencia para que pueda realizar su despacho aduanero. A eso se refiere con el tema de
de los endosos, ¿ya? Ahora, obviamente, el declarante, ¿no? Una vez que se ha endosado este documento, el documento de embarque, más que todo, tiene, ¿no?, la obligación, en este caso, ojo, la obligación de verificar que la firma corresponda, ¿no es cierto?, al importador. Porque puede ser que otro lo endose y después, bueno, la agencia ahí no va a tener ningún problema. Además, las agencias no es su obligación, ¿no es cierto?, dentro de sus funciones verificar si la firma es auténtica o no, ¿no? Eso ya nos estuviéramos entrando a otro ámbito, a otro campo. Pero de que tiene que verificar, sí, pero hasta donde se pueda, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que si hubiese habido, no sé, una mala fe, que han falsificado la firma, el responsable no llegaría a ser la agencia despachante por aceptarle, ¿no? No, porque dentro de sus funciones obviamente no está pues el de verificar si es auténtica o no es auténtica una firma, por ejemplo, ¿no? O un documento. Las agencias aduaneras no están para poder verificar la autenticidad de un documento, que en algunos casos puede ser falsificado, ¿no es cierto? Pero no está dentro de sus funciones. Entonces, eso sería con el tema de los endosos. Ahora, ¿cuál es la obligación del despachante? Dice que el personal, ¿no?, el personal, en este caso, de la agencia despachante, todo el personal que trabaja, que comúnmente se los llama gestores, ¿no?, los que van a realizar el trámite ante las administraciones aduaneras, deberán estar acreditados ante la administración aduanera a través del SUMA. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta acreditación implica que la aduana le va a otorgar una credencial, ¿no? Una credencial al funcionario, al empleado, al gestor, al tramitador, etcétera, cualquier nombre que podamos ponerle, para que se identifique ante las administraciones aduaneras, ¿no? Es decir, yo, agencia aduanera, tengo 3 empleados. Si esos 3 empleados van a realizar operaciones en alguna administración, tengo que conseguirles, ¿no?, esa acreditación, tengo que sacárselas, ¿no?, las credenciales, y con eso obviamente ellos pueden ir a realizar las gestiones. A eso va lo que es la obligación del despachante. Ahora, en el tema de los importadores directos, ¿no? Los importadores directos son aquellos que no requieren de una agencia despachante de aduana. Según el artículo 74 del reglamento, los importadores que realicen sus despachos de manera directa, dice, sin la intervención del agente despachante de aduana, pues no requerirán de esta acreditación. ¿Por qué? Porque no tiene funcionarios. Este importador no puede delegar a un tercero para que vaya a realizar su trámite. No. La norma indica que si es un importador directo, él mismo tiene que ir a realizar sus despachos, ¿no?, sus trámites ante las administraciones aduaneras. Por lo tanto, la norma o el artículo, vamos a ver, ¿quién me puede ayudar con el artículo 74? ¿Alguien está con sus... Buenas noches. Hola, Carlita, buenas noches, por favor. Y artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la ley. Perdón, ¿estás viendo del reglamento o de la ley? De la Ley General de Aduanas. No, del reglamento tiene que ser. Artículo 74 del reglamento. No, perdón, a ver. Perdón. Sí, es de la ley, perdón. De la ley, perdón. Estamos bien, Carlita, perdón. Está bien. El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. Los importadores que realicen sus despachos de manera directa, sin la intervención de un despachante de aduana o agencia despachante de aduana, podrán efectuar todos los trámites y formalidades aduaneras, siendo responsables de
la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de importación. Asimismo, son responsables de la liquidación de tributos aduaneros, la conservación de la documentación de los despachos aduaneros, así como del cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la presente Ley de Aduana Nacional. Comprobará la correcta declaración del importador. Correcto, ¿no? Entonces, ahí nos está indicando que la responsabilidad directamente se les va a atribuir a los importadores, ¿no? Los requisitos, ojo, los requisitos para que le otorguen o la aduana le autorice, ¿no es cierto?, para que pueda realizar sus propios despachos, son diferentes a los requisitos para una agencia despachante de aduana, ¿no? Porque ustedes saben, en la misma ley que indica que para ser, ¿no?, o tener, bueno, no es un título el de agente despachante, ¿no?, sino es una, ¿cómo les podría decir?, es simplemente una atribución tal vez que le da el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la aduana a esta persona, ¿no es cierto?, para que pueda realizar estos despachos aduaneros. Pero para ello, los requisitos, uno de los principales es que tiene que rendir un examen de competencia, ¿no es cierto?, y esto es a nivel nacional. Uno de los, bueno, no sé cuántos requisitos que se tiene que presentar. A diferencia de los requisitos que tiene que ser al importador. Los importadores que quieran realizar sus despachos directos no tienen ningún tipo de examen, simplemente demostrar ante la aduana nacional que son profesionales, ¿no es cierto?, dentro del área, que tienen el conocimiento, bueno, con algunos títulos, ¿no?, cursos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pero la responsabilidad y obligación son las mismas que va a tener del agente despachante de aduana. Si tiene un error y tiene una sanción, pues se le va a realizar la sanción, la contravención, etcétera, etcétera. O sea, va a asumir todas las responsabilidades y obligaciones. Por lo tanto, aquellas personas o importadores que deseen y que pueden realizar sus propios despachos, pues tienen que saber la norma, ¿no es cierto?, la normativa, los acuerdos comerciales, además el manejo del sistema. Porque si no sabemos, vamos a incurrir en errores, multas, y mejor es nomás realizar mediante una agencia despachante, ¿ya? Otra diferencia abismal es que las agencias despachantes de aduana, agencias o los agentes, pueden realizar estos despachos para cualquier persona, para cualquier entidad, empresa, etcétera. Mientras que los importadores directos solo pueden realizar sus propios despachos. Es decir, un importador que tenga la autorización para la aduana para despachos directos no puede realizar un trámite para un tercero. No le permite, ¿no? Solamente para él mismo, o sea, para su empresa, puede ser el representante de una empresa, etcétera, pero no para terceros. Esa es otra diferencia, ¿ya? Eso estábamos viendo. Después vemos los despachos oficiales, ¿no? Los despachos oficiales de importación de mercancías consignadas a entidades del sector público, ¿no? Dicen, realizan despachos de importación de mercancías consignadas a entidades y empresas del sector público, ¿no? Es decir, es como si fuese una agencia, es una agencia porque también tiene que tiene que tener la firma, ha tenido que rendir el examen, es decir, es una agencia, es como si la entidad pública le estaría contratando a una agencia despachante, pero que realice solo para la entidad pública. Y esta agencia no tiene un nombre, ¿no? Como todas las agencias, puede haber agencia Lexus, agencia esto, la agencia 3, no sé, etc. En este caso solo se denominan despachos oficiales. Ese es el nombre, ¿no? Vamos a indicar de esa agencia que va a realizar los despachos para la entidad pública. Bien, perdón, ¿qué pasó? Acá está. Bien. Ahora ya dentro de lo que es la declaración, ¿no es cierto?
la declaración de mercancías de importación. Podemos ver el tema de la elaboración de la DIM, ¿ya? La DIM ya habíamos indicado que está reemplazando en este caso a la DUI, ¿no? La DUI todavía sigue, es más, hoy día en los aeropuertos, ¿no? En las administraciones de aeropuerto ya se va a incluir el SUMA. Ya los están capacitando para que cambien de sistema, ¿no? Hoy también había otra capacitación, por si acaso, en el tema de aeropuertos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que se está realizando. Ahora, evidentemente, esta DIM está reemplazando ahora que es la DUI. Ahora se llama Declaración de Importación de Mercancías, ¿ya? Ahora, a ver, ahí. El declarante, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Elaborará la DIM en el sistema del SUMA, ¿no? Con base a la documentación soporte exigible. Ya habíamos visto que la documentación soporte está establecida en el artículo 111 del reglamento. Entonces, el declarante para elaborar la DIM tiene que tener todos estos documentos que además le va a entregar el importador, ¿no es cierto? Y aplicando, obviamente, la normativa vigente, ¿no? La DIM, en este caso, tiene que contener toda la información de una o más facturas comerciales. Ojo, cuando dice, además, siempre y cuando, ¿no es cierto?, las facturas correspondan a un mismo importador. Perdón, les voy a pedir, por favor, que apaguen su micrófono. Bien, estamos indicando que la DIM, ¿no es cierto? La DIM debe tener la información de una o más facturas comerciales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo traigo, por ejemplo, traigo mercancías de diferentes proveedores, por ejemplo, ¿no? Estoy trayendo llantas, juguetes y repuestos, por ejemplo, ¿no? La pregunta es la siguiente. Si estoy importando mercancías de diferentes proveedores, son diferentes facturas. Además, tienen diferente número de factura, ¿no es cierto? ¿Podré realizar el despacho aduanero en un solo despacho? Es decir, ¿por qué? Porque en el despacho, en una casilla, ¿no es cierto?, me indica que tengo que poner el nombre del proveedor, solo de uno. Pero en este caso tengo 3 proveedores diferentes, ¿no? 3 diferentes. Y en la DIM se puede poner solamente el nombre de un solo proveedor. La pregunta es, ¿podré realizar el despacho aduanero en una sola DIM de 3 diferentes proveedores? ¿Qué dice? ¿Qué opinan? A ver, ¿podré realizar el despacho aduanero de 3 proveedores diferentes, siendo que en el sistema solo me pide o me exige habilitar o transcribir de un solo proveedor? A ver, vamos a controlar la asistencia ahora también, ¿ya? Dice, creo que, o sea, sí se puede. Tengo entendido que sí se puede, pero la verdad es que no sé cómo se realiza. Ah, perfecto, Araceli, muy bien, gracias. Araceli, sí se puede, pero no sabe cómo, digamos, no cómo proceder, pero de que se puede, se puede. ¿Qué nos dice? A ver, Fresia, ¿está Fresia Vilca en sala? Sí, Lisa, buenas noches. ¿Cómo estás, Fresia? ¿Qué opinas tú, Fresia? Dicen, yo creo que también se puede, pero no sé exactamente cómo sería el... No sabemos. Excelente, ¿no? Acá tenemos un chat. Ángel, sí se podría nombrar, sí, se podría nombrar un representante entre los 3 o al más importante. Perfecto, ya, que vaya
el nombre del más importante o tal vez del mayor valor que tenga o la mayor cantidad, bueno, etcétera, ¿no? A ver, ¿dónde está mi amiga? Teníamos una amiga no, ¿quién era? No me acuerdo. ¿Eileen está en sala? Buenas noches, dicen sí. ¿Cómo estás, Eileen? Buenas noches. ¿Qué opinas, Eileen? ¿Se podrá realizar el despacho con 3 facturas diferentes? La verdad no sabría, dicen. No tengo conocimiento al respecto, pero No, estoy estamos bien, escuchando estamos nomás. bien. Estamos excelentes, no te preocupes, ¿no? Entonces, hay situaciones, ¿no? Entonces, dentro de la norma nos dice que sí se puede, ¿no? Sí se puede realizar en un solo despacho de 3 diferentes proveedores, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Y uno, es uno, no ciertos, ¿no? Un solo requisito, que el nombre, ¿no es cierto? El nombre de las 3 facturas tiene que ser el mismo nombre del importador. O sea, tiene que coincidir, ¿no es cierto? Siempre que las facturas correspondan a un mismo importador. Si una factura, por ejemplo, ¿no es cierto?, está a nombre de Edwin, la otra factura a nombre de Ángel y la otra de Araceli, no se puede realizar en uno mismo. Tendré que realizar 3 despachos, ¿no es cierto? Pero si mis 3 facturas corresponden todas a Edwin, Mamani, Porco, ¿no? O Edwin, entonces puedo hacer, el sistema me permite. A eso se denomina agrupación de facturas, ¿no? Pero cumpliendo con ese único requisito. Entonces, yo voy a agruparlas, ¿no es cierto? En el sistema me da una opción para hacer eso. Y bueno, después no me interesa la mercancía porque son por diferentes ítems, ¿no es cierto? Eso ahí no va a haber problema. Entonces, para tener en cuenta, sí se puede realizar el despacho de diferentes facturas, pero siempre y cuando estén a nombre del mismo importador. Ojo, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora nos habla de las cantidades máximas del ítem de una DIM, o sea, de la DIM. ¿Cuántos ítems creen que nos aceptará el sistema de la DIM? No, el sistema, no la DIM, el sistema. El sistema acepta hasta 2.500 ítems. 2.500 ítems en una sola declaración. Y ojo, ¿no? También les dije que, por ejemplo, si la factura comercial, ¿no es cierto?, para que sea chiquitito, me viene con 5 ítems, no 5 ítems, pero los 5 ítems dicen televisor, 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 televisor. Marca Sanyo, marca Sanyo, marca Sanyo, marca Sanyo, marca Sanyo. O sea, todo igualito, ¿no? En vez de que me lo hubiesen puesto en un solo ítem, en la factura estoy hablando. En un solo ítem me podían poner 5 unidades de televisor marca Sanyo, ¿no es cierto? Podían. Pero bueno, me lo han hecho uno por uno, ¿no? Un televisor, otro. ¿Qué nos dice la norma? Cuando en la factura, o sea, al elaborar la DIM, no podemos agruparlo. Es decir, yo podía agrupar los 5. No. Tengo que respetar lo que transcribir tal cual, ¿no? Si son 5 ítems, no importa que me digan lo mismo, en la DIM tengo que aplicar 5 ítems. 1, 2, lo que dice la factura. No puedo, o sea, ¿cuándo? ¿No? ¿En qué momento tal vez podría realizar cierta agrupación? ¿No? Cuando excedan los 2.500 ítems. Imagínense, pero es difícil, ¿no es cierto? No sé si nunca he visto una factura que tenga 2.500 ítems, ¿no? Máximo tal vez unos 300 ítems he debido ver y obviamente se colocan los 300 ítems. Pero la norma que nos dice, si la factura, ¿no?, supera en los ítems a los 2.500 y obviamente tiene que estar en uno solo, ahí sí me permite, dice, ¿no? Me permite realizar cierta agrupación, ¿no? Una agrupación. Pero la agrupación también tiene que tener
¿cómo les podría decir? A ver, ejemplo, ¿cómo podría agrupar? Puedo agrupar por el origen de la mercancía. Tal vez en los 2.500 ítems tengo como 20 países, es un ejemplo, ¿no? De origen. Entonces puedo agrupar en un ítem por origen, ¿no? Todos los chinos en un origen, en un ítem. Puedo hacerlo por la partida arancelaria, que sería la indicada, ¿no es cierto? Porque les había dicho, televisores, 20 televisores, 20 ítems tienen la misma partida. Por lo tanto, mucho mejor yo que lo pueda agrupar en un solo ítem, ¿sí? Pero esa agrupación simplemente lo puedo hacer cuando exceden los 2.500 ítems. Si los 2.500 ítems son televisores, pues lamentablemente tengo que hacer 2.500 ítems. No puedo, no, la norma no me permite. ¿Ya? Eso en el tema de los ítems, ¿no? Que bueno, es importante conocer, ¿no? Es muy importante conocer hasta cuántos ítems están permitidos. Ahora también, ¿no?, tenemos lo que es la agrupación de partes de recepción, ¿no? Cuando las mercancías, ¿no? O sea, ¿en qué momento voy a realizar esta agrupación de partes? Es lo mismo que agrupación de facturas, por ejemplo. Pero la agrupación de facturas se hace cuando compro, ¿no? De diferentes. Cuando estoy comprando en origen, ¿no ve? Pero ya la agrupación de partes es cuando llega a destino. O sea, vamos a hablar de uno de A y el otro, y en otro momento de B. Entonces, ¿qué me dicen? Cuando se encuentran amparadas, cuando las mercancías se encuentran amparadas en diferentes o en varias partes de recepción, además que corresponden, esto es acá lo interesante, ¿no? A diferencia de la factura. La factura me decía que tiene que ser al mismo importador. En el caso del parte de recepción, tiene que ser en un mismo documento de embarque. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si yo tengo partes de recepción, varios partes de recepción, pueden ser uno de televisores, el otro de refrigeradores, obviamente va a ser el mismo nombre, pero el requisito en este caso es que tiene que ser de un mismo documento de embarque. Si yo tengo diferentes partes de recepción divididos en 2 documentos de embarques, forzoso tengo que hacer 2 despachos, uno que ampare a un documento de embarque y el otro que ampare al otro documento de embarque, ¿no? Eso es lo que me dice la norma. No puedo yo agrupar todas las partes que tenga. Imagínense, me ha llegado en enero, en marzo, en abril, etcétera, y los quiera juntar y sacar en uno solo. No me permite. No me permite porque en este caso el requisito es que tiene que ser de un mismo documento de embarque. Hay un chat, a ver, vamos a ver a dónde está un segundito. Fresia, le dicen una consulta, ¿qué pasa si la factura lo realizan a un solo ítem, pero físicamente la mercancía es de 2 o 3 ítems? A ver, podría ser el ejemplo, ¿no? El ejemplo que les di en el tema de los documentos, ¿no? Ejemplo, un solo ítem, factura, 1, ¿no? Cantidad 5, un solo ítem. Cantidad 5, descripción, repuestos de vehículos. ¿No es cierto? Repuestos de vehículos. Cuando la mercancía, ahí, ojo, ¿no? Habíamos indicado, cuando la mercancía es heterogénea, que habíamos indicado que la aduana nos va a obligar, nos va a exigir a que adjuntemos la lista de empaque. Pues en nuestra lista de empaque ahí va a estar disgregado, ¿no es cierto? Separado. Entonces yo tengo que hacer de acuerdo a los ítems que están en esas cajas. Si bien la norma, o sea, hay 2 formas, entonces, les voy a indicar. Una, si en la factura ya estuvieran disgregados, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo mismo.
En vez que esté en una caja, me ponen 200 ítems, ¿no? Directamente. Un espejo, un retrovisor, un limpio parabrisas, una llanta, uno de esto, etcétera, etcétera. Pero ya me lo están poniendo disgregado. Si me lo ponen juntos, tengo que disgregar. ¿Por qué? Porque son mercancías heterogéneas. ¿Y esto por qué? No puedo yo, en ese caso ofrecía la pregunta, si viene un solo ítem, pero con 20 ítems dentro de una caja, diferentes productos, ¿qué partida arancelaria asignaría a los 20? No existe. Ustedes saben que la asignación de una partida arancelaria es por producto. Obviamente se podría agrupar, habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero imagínense 20 productos diferentes en una caja, que su clasificación arancelaria es pues diferente. Las 20 tienen diferentes partidas, ¿no? Uno es para el foco, para el farol, para el limpia parabrisas. Entonces no podemos, porque en los ítems, ¿no? En los ítems me va información y su partida, información, su partida, información y la partida arancelaria. Por lo tanto, si tengo 20, no hay una partida que aglomere a diferentes productos. Por lo tanto, eso igual tengo que separarlo o disgregarlo. No sé si Fresia estábamos por ahí, ¿está correcto? ¿Se ha entendido o todavía hay alguna duda? Bien. Sí, Lisan, gracias. Ok. Dice, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Bueno, dice, complementando Hola, como Gilbert. usted decía, buenas noches. Dice, sí, pues Lisan, nunca puede venir en un solo ítem varios productos, porque la lista de empaque mismo dice tan claro cuántos bultos con la factura tiene que coincidir. Ni por más que hayas comprado los mismos, pero dicen los bultos. Entonces, desde un inicio estaría mal. Incluso la compra mismo, tú te puedes contradecir. La factura dice una cosa y tu lista de empaque dice otra cosa. Te puede molestar mismo la aduana mismo. Incluso no puedes ni ingresar así. Gilbert, no. A ver, hay dos situaciones. Es decir, cuando uno realiza una compra, por ejemplo yo, ¿no sé? O sea, no hay una norma, Federico. Ya les dije en un principio, ¿no? Todo tiene que estar bajo o justificado bajo una norma, regla, procedimiento, etcétera, etcétera. En ninguna parte, no, en ninguna normativa dice que la factura tiene que ser igual a la lista de empaque. Nunca. ¿Por qué? Porque son dos documentos diferentes. Son dos funciones u objetivos que tienen cada documento, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de cada documento? Y en este caso, justamente es para eso la lista de empaque. Porque en un principio, ¿se acuerdan que les dije? La factura comercial en un 90% va a venir con información genérica, o sea, general. Te va a decir, como en el ejemplo que les he puesto, cantidad 10 cajas, así, ¿no? 10, cantidad 10. Envase, no sé, cajas. Descripción, repuestos de vehículo. Nadie me puede decir, no hay una norma que prohíba que me emitan así una factura. No hay. Y su valor, $10,000. Yo estoy comprando mis 10 cajas de puestos, sí, y estoy pagando eso. Ahora, ¿qué nos dice nuestra norma, no es cierto? Nuestra normativa aduanera? No nos dice, la aduana no nos puede decir, mira, tu factura dice 10 y aquí tu lista de empaque tiene 300 ítems. En tu factura hay uno, pero en la lista de empaque hay 300. Por lo tanto, te rechazo. No es así. Justamente la lista de empaque, la función de esa lista de empaque es eso, disgregar, especificar ítem por ítem lo que la factura no te dice. ¿No es cierto? Entonces, para eso es, porque si la factura me viniese, por ejemplo, como les decía, 5 ítems, además es 5 televisores, ya no necesito la lista de empaque. ¿Por qué? Porque es una mercancía homogénea. Por lo tanto, la lista de empaque, no sé si te han rechazado, mira, si me dices eso, que te han rechazado porque no coinciden, lastimosamente no estarían aplicando lo que es la norma, ¿no? Lo que nos dice la normativa.
porque la norma es clara, ¿no? Clara. Si es heterogénea, lista de empaque. ¿Para qué? Para justamente determinar cuánto cuesta cada repuesto, ¿no es cierto? Y eso va a estar en la lista de empaque. Y la sumatoria me tiene que dar los $10,000, eso sí tiene que ser igual al valor de los $10,000. Es así como se maneja, mi estimado. Si fuese así que te han dicho, pues están aplicando mal la normativa. Y yo te aconsejo que lean el procedimiento, que ahí dice, está en el procedimiento, ¿no es cierto? Está clarísimo. Bueno, no sé si te ha pasado algo así o solamente era como un comentario, alguien te ha dicho. Si te ha sucedido, es que están aplicando mal la normativa. No existe. Y como les dije siempre en un principio, díganle al técnico a ver dónde dice eso. Lamentablemente tenemos que recurrir a eso, ¿no? Parece algo que no, pero es así, para salir de dudas, ¿no? Entonces ahí también nosotros aprendemos, ¿no? Aquí, perfecto, tiene toda la razón, ahora sí, comprendo, ¿no? Porque si no, ¿cómo le voy a discutir? ¿Tú cómo le discutirías eso, no? Tú tienes tu opinión, él tiene su opinión, pero tenemos que irnos a la norma, ¿no es cierto? Y el que tenga la razón, lo que dice la norma, pues a él hay que hacer caso, ¿no? A la normativa. ¿Ya? Bien. Entonces, hemos visto las agrupaciones, vamos a los despachos parciales. ¿Qué son los despachos parciales? ¿No? Prácticamente los despachos parciales son, me han llegado 100 televisores, es un ejemplo, he descargado mis 100 televisores y voy a nacionalizar parcialmente, ¿no? Un primer despacho, 30 televisores, a la otra semana otros 30 televisores, ¿no? Y así sucesivamente, obviamente, hasta donde me permite el plazo de permanencia. Entonces, los despachos parciales, ¿qué me dice? Que se permitirá la aplicación de estos despachos parciales a mercancías amparadas, en una sola factura comercial. Ya no puedo realizar parciales cuando estoy juntando, agrupando facturas. Todo está relativo, ¿no es cierto? Me dice a una sola factura comercial y además cuando las mercancías sean homogéneas, ¿no? O en otro caso, que también creo que había una pregunta en anteriores, o si se tratase de mercancías o partes que constituyan una unidad funcional, ¿no? Ustedes saben que la unidad funcional es como establecer un proyecto, ¿no es cierto? El proyecto, a ver, no sé, pues vamos a instalar la planta de engarrafadora, no sé, me estoy inventando, ¿no? Entonces la planta de engarrafadora pues tiene varias partes, seguramente fierros, no sé, ¿no? Pero se constituye en una sola unidad funcional. O sea, toda esa planta va a funcionar, ¿no? Todo, no puede funcionar por separado. Por lo tanto, si se tratase también de algunas unidades funcionales, sí se pueden realizar los despachos parciales, porque seguramente van a llegar de a poco, ¿no ven? De a poquito van a llegar y van a ir saliendo. O, caso contrario, cuando se tratan de mercancías homogéneas. Para las, ese sería, ¿no? En forma genérica, lo que se trata de despachos parciales. Ahora vayamos a ver lo que son las mercancías transferidas. La pregunta es la siguiente que les hago. Dentro del régimen de depósito aduanero, es decir, cuando la mercancía ya ha llegado, ya se ha depositado, ¿no es cierto?, en el almacén aduanero, está ya bajo el control de la aduana. ¿Se puede realizar la venta dentro de la aduana, es decir, dentro de los depósitos aduaneros? A mí me ha llegado 100 televisores, ¿no es cierto? Yo soy importador. He importado 100 televisores, están en la aduana. ¿Lo puedo vender ahí adentro? ¿Se podrá vender? Pregunto al azar. ¿Qué opinan? A ver, vayamos participando.
¿Qué nos dice, a ver, la amiga Glider Copa? ¿Está en sala? Glider. Presente, Licen. ¿Cómo estás, Glider? ¿Qué opinas? ¿Se podrá vender? Michelle. ¿Podríamos repetir la pregunta? La pregunta es la siguiente, ¿no? Decía, yo soy un importador o tú eres un importador, has importado 100 televisores, ¿no? Has descargado los 100 televisores en el recinto aduanero, está en la aduana. Y la pregunta es, ¿puedes vender tus 100 televisores dentro de la aduana? Fresia dice, sí, Lice, mediante un endoso. A ver, ya vamos a ver, Fresia. ¿Qué dices, Glider? ¿Se podrán? Ojo, ya habíamos indicado que el endoso, o sea, ¿qué es lo que vas a endosar? Porque el endoso, si leemos inclusive el Código de Comercio, en este caso, ¿qué es lo que endosarías? ¿No es cierto, Fresia, en este caso? ¿Vas a endosar la factura? ¿Vas a endosar el documento de embarque, el parte de excepción, hacer un cambio de consignatario? Evidentemente tiene que haber un cambio si se pudiese vender. La pregunta es si se puede vender y mediante un endoso, no. Desde mi punto de vista, no, dicen Glider. Ok, Glider, tal vez tener punto, ya. Ahora, ¿qué nos dice la norma, no es cierto? Si bien habíamos hablado que los endosos, en el endoso para realizar un despacho, no acredita la transferencia de propiedad. Yo te endoso un documento, eso no quiere decir que te estoy transfiriendo la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede, ¿no es cierto? Obviamente, la transferencia es la cesión, vamos a decir, ¿no? Le estamos cediendo, pero es una venta, ¿no? O sea, le vamos a vender, ¿no? Vamos a hacer tendríamos que realizar en este caso como un documento de compra y venta, ¿no es cierto? Un documento, pues, obviamente, de compra y venta, pero obviamente tiene que ser con reconocimiento de firmas, ¿no? Con reconocimiento de firmas, ¿no? Y obviamente, y sí se puede, ya estamos en el caso. Sí se puede, además, sí se puede por la totalidad. No es que yo lo puedo vender, tengo 100 televisores, te vendo 20 a ti, 50 vos, no. Si quieres hacer, y además se denomina eso, ¿no? Transferencia. Voy a transferir, pero es una venta. Voy a hacer un documento de compra y venta, donde voy a apuntar la factura, etcétera, etcétera, ¿no? Y con reconocimiento de firma, ¿no? Ante un notario. Eso es lo que me dice la norma. Y después lo que decía Fresia, sí, una vez que se consolide, ¿no? Que se consolide esa compra y venta, tengo que solicitar, ¿no es cierto? Solicitar que se haga el cambio de consignatario, como decía. Pues si yo ya lo he vendido, tiene que ir a nombre de la otra persona y la documentación o la DIM, la póliza, va a salir a nombre ya de la persona a la que le he vendido. Ahora, la pregunta es la siguiente. A mí me ha costado $10,000 mi factura comercial de origen, ¿no es cierto? Mis 100 televisores, $10,000. Si yo estoy queriendo transferir estos televisores, estoy queriendo transferir los televisores o venderlos como ustedes quieran, ¿lo puedo vender o transferir en menos de los $10,000? Puedo decir, usted te los vendo en $5,000. Es decir, yo soy dueño de los televisores. ¿No es cierto? Yo soy. Y si quiero, dentro de la perspectiva, ¿no? Dentro de la teoría de que es mío, yo hago lo que quiera con lo que es mío. Y si quiero, aunque sea, te regalo. ¿Por qué? Porque es mío, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, si yo lo vendo, lo puedo vender en menos de 10,000, aunque sea en forma teórica, ¿no es cierto? Porque a veces, otro ejemplo es cuando se hacen las compras y ventas de bienes muebles, ¿no es cierto? La casita, ¿cuánto cuesta? $100,000. Sí, pero hagamos el documento por 20,000, así pago menos la transacción.
Ya lo hacen y perfecto, listo, listo. Pero eso es de bienes inmuebles, para ponerles un ejemplo. Pero dentro de esto del tema de mercancías, yo soy el dueño propietario, yo dispongo, como les dije, si quiero los regalo, no sé, lo que yo quiera, puedo venderlo en menos de 10,000 o lo puedo vender en más de 10,000, bueno, una de dos. ¿Qué opinan? ¿Puedo o no puedo? Como dueño de la mercancía. Benjamín, ¿está en sala? Benjamín ya tiene falta entonces. Después, a ver, Michelle. ¿En sala Michelle? También ya está como falta. Acá hay un chat. A ver. ¿Escucha, licenciado? Sí, te escucho, adelante. No puedo escribir. Yo creo que debería ser al mismo precio. Al mismo precio. Sí. Ya, Fresia dice, en mi opinión sería que no se puede, tiene que ser al mismo precio de la factura comercial. Lice, Adelante, Araceli. si se vende en aduana, pues todavía no está nacionalizado, ¿no? Tienes problemas de Entonces, las audio. nacionalizaciones ya se va a hacer con los documentos. Es que esa es la parte de la que me causa duda, ¿no? Allá. Porque si tiene un tributo determinado, ¿no? Ahora, si él lo quiere vender en más, los tributos se van a terminar en esa factura. Ya, tienes un problema. Me hice entender el liceo. Ok, Araceli, tienes problemitas en tu audio. No se escucha muy bien, se está entrecortado, pero ya más o menos está entendido, ¿no? Y el tema es el siguiente, ¿no? La pregunta ya la hemos puesto. ¿Se puede o no se puede? No se puede. No se puede vender a menos precio del que dice o establece la factura comercial. Por una lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía, ojo, esa mercancía está bajo el control aduanero. Imagínense que se venda, ¿no ves? Vamos a suponer, ya cuestan $10,000 y yo lo he vendido en $8,000. Listo. Pero sigue bajo el control aduanero. Pues imagínense, ¿no es cierto? Ya. Una vez que yo realice el despacho, la aduana me va a controlar, me va a verificar, fiscalizar, me va a decir, señores televisores, no cuestan 8,000, cuestan 10,000. Así nomás, estoy adjuntando la factura comercial, que eso es una prueba, ¿no? Porque decía. Entonces, ¿qué va a hacer la aduana? Pues, señor, cuesta 10,000, me va a revalorizar, ¿no es cierto? Y además me voy a ganar una sanción más, ¿no? Una contravención. Por lo tanto, no se puede. Y tampoco en el mismo precio. Tiene que ser mayor a lo de la factura comercial. Y eso también por una lógica, ¿no es cierto? Porque si yo compro en 10, pues lo voy a vender en 20. ¿Por qué? Porque tengo que tener una utilidad. Y de esa misma forma es que la aduana le va a decir, ¿qué negocio usted está haciendo? No hay lógica. Yo le voy a subir un peso más, no sé. Eso por lógica, ¿no es cierto? Porque si no, ya habría una duda razonable y, bueno, muchas cosas. Pero en lo general es que sí se puede transmitir, no a menor precio, tampoco al mismo de la factura, sí un poco más. A la pregunta que creo que le entendí a Araceli. ¿Qué pasa con los otros documentos? Obviamente la factura va a ser reemplazada, ¿no es cierto?, por este contrato de compra y venta, pero simplemente en el tema de valor, ¿no? Valor. Porque ya, bueno,
Podría ser lo mismo, ¿por qué? Porque si vamos a hacer una transcripción, vamos a poner todo lo mismo que dice en la factura, ¿no? El modelo, lo otro, si es a colores, ¿no? O sea, le podemos poner toda la transcripción, o perdón, toda la descripción que tiene en la factura al mismo contrato. Y si no, poner algunos datos esenciales y el valor, cosa de que este documento solamente sustituye a la factura en el tema del valor. La factura sigue siendo legal en temas de fiscalización post, ¿no es cierto? Porque pueden verificar origen, pueden verificar, no sé, pues, cantidad, lo que ustedes quieran. Simplemente en el tema del valor. Y después todos los otros documentos son lo mismo, ¿no? Van a ser. Salvo, o sea, ya no podemos pedir, pues, que me envíen otra factura comercial a nombre del nuevo comprador, ¿no? Yo ya no puedo hacer eso. No puedo pedir un documento de embarque que vaya al otro nombre, no puedo. Lo único que sí puedo hacer cambiar y se tiene que hacer cambiar es el parte de recepción. El parte de recepción voy a solicitar que salga a este nombre, ¿no? Y adjuntando todos los documentos, ¿no? de sustento. Y con eso va a salir ya a nombre de este nuevo comprador todos los documentos, es decir, toda la póliza. ¿Ya? Hasta ahí ¿estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, duda? Estamos claros, ¿no es cierto? Dice, Sí, adelante. dice, perdón. ¿Ahora Sí, sí sí. se me escucha mejor? Ahora sí, Araceli, perfecto. Ya. La consulta era si la determinación de tributos se va a hacer en base a los documentos anteriores o en base al nuevo contrato. Ya. Como te dije, por ejemplo, tú sabes o sabemos que para la determinación de la base imponible se suman, ¿no es cierto? O se consideran, podemos decir, la factura, documentos de embarque, la factura de flete carretero, ¿no es cierto? Seguro, otros gastos. A excepción del valor, o sea, de la factura, todos estos otros documentos que tengan algún valor se mantienen. Porque evidentemente, imagínate la factura de transporte, por ejemplo. ¿Por qué tendría que variar? Porque hemos hecho 100, ha llegado 100, se ha pagado por 100 y no tendría por qué variar, ¿no es cierto? Lo único que va a variar, te diré en este caso, o se considera, no variar, se va a considerar es el nuevo valor que está en el contrato, pero de la mercancía. Los otros documentos se mantienen. Flete, el primer flete, el segundo flete, si tiene seguro, se mantiene el seguro, si existen otros gastos, se mantienen los otros gastos y solamente, como les digo, si era 10,000 va a variar a 10,100, digamos, ¿no? $100 más. Entonces, se mantiene. Los otros documentos siguen siendo válidos, hablaremos, para el tema de la base imponible y para cualquier fiscalización, a excepción del contrato que solo va a afectar al valor de transacción de la mercancía. ¿Se ha entendido, Araceli? Sí, Lice, gracias. Ok. ¿No? O sea, los otros documentos no tienen por qué variar, ¿no? En el tema de unidades monetarias. A ver, bueno, ahora estamos ya dentro de lo que es la aceptación y la presentación de la DIM. A ver, aceptación de la DIM. ¿Cuándo se considera aceptada la DIM? Cuando la misma, o sea, estamos hablando de la DIM, sea transmitida a la administración aduanera a través del SUMA, ¿no? A través del sistema SUMA. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Cuando nosotros o cuando las agencias están elaborando, hemos elaborado, ¿no? Una diapositiva arriba, hemos elaborado en base a toda la información, ¿no? Y ya la tenemos todo. Excelente, hemos llenado. Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Dice que yo tengo que enviarla, ¿no? Transmitirla en este caso, no enviar. La voy a transmitir mediante el sistema SUMA a la aduana, ¿no? A su servidor de la aduana. Todo por internet. ¿Qué hace la aduana? Bueno, entonces la aduana seguramente en su sistema va a leer, no va a revisar, ¿no es cierto? Sino que ya es esto automático. Entonces, nos tiene
cuando yo sé que la aduana me ha aceptado, ¿no? Porque ahí dice aceptación de la DIM. O sea, cuando yo sé que la aduana me ha aceptado lo que yo le he enviado, ¿no? Y ahí es cuando la aduana me va a responder, ¿no? Me va a responder igual automáticamente en el sistema y no me va a decir así, ¿no? Pero yo voy a suponer, me va a decir, señor, su DIM que usted ha enviado ha sido aceptada y le hemos asignado este número. Entonces se va a considerar aceptada cuando me asignen un número por parte de la administración aduanera, ¿no? Licenciada, una consulta. En el caso del estado de registrada de la DIN, perdón, la DAN, podría hacerse con documentos previos, podría hacerse tal vez con el DRAS. La consulta va porque la documentación regularmente me la envía. Yadira, Sí. tienes una interferencia, Yadira, muy fuerte, hay un sonido, no sé si estás con celular más o algo así, que no se permite escucharte, tienes una interferencia muy fuerte. No sé si puedes mejorarlo tu audio, prácticamente no te he entendido porque hay un ruido nada más. No sé si los demás han percibido lo mismo o yo soy el único que ha percibido este ruido. Pregunto a la sala, ¿ustedes han escuchado normal? Sí, Licen, se escucha fatal. ¿Perdón? Acá hay dos chats, a ver, dos chats. Sí, es mi audio, dicen. Ah, Yadira, ok, sí, un ruido, ok. Lo siento, Yadira, mira, no te he podido. Ahora, si puedes escribirme por el chat, no importa, ¿no? Ahí yo te voy a responder, porque prácticamente, sincero, no se te escuchó, ¿ya? Pero puedes escribirme por el chat. Escríbeme por el chat tu consulta y la vamos a responder. Mientras escribes, no hay problema, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando se considera aceptada, cuando la aduana me va a generar un número, ¿no? Un número de aceptación. Y además, en la Ley General de Aduanas nos habla de el hecho generador. No sé si ustedes, tenemos varios contadores, creo, acá, ¿no? Ellos también saben de lo que estamos hablando cuando hablamos del hecho generador. Dentro de la Ley General de Aduanas nos habla del hecho generador y dice que el hecho generador es esto, es la transmisión de información, ¿no? El hecho generador nace con la transmisión y dice que se perfecciona, ¿no? En la misma ley, el perfeccionamiento del hecho generador se da cuando la aduana nos acepta y nos envía un número. Ahí se dice que se ha perfeccionado y además en temas tributarios nos dice que nace la obligación tributaria, que el sujeto pasivo se vuelve deudor del Estado, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque cuando a mí me acepta, y además habíamos visto, creo que más adelante, una vez que me acepta la declaración, yo tengo un plazo para pagar, ¿no? Un plazo para pagar esos mis tributos. Por eso es que dice, nace la obligación tributaria, que el sujeto pasivo se constituye en deudor del Estado. Obviamente, yo debo mis tributos al Estado, ¿no? Entonces, ahí se da lo que son, o lo que estamos viendo con la aceptación, ¿no? La aceptación de la declaración de mercancías. Ahora, también existe, dice, causales del rechazo de la DIM, de la declaración de importación de mercancías, ¿no es cierto? Ahora nos dice que está en el artículo 112 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Si alguien me puede ayudar con ese artículo. 102. Adelante, Janet. Ya. La administración aduanera a través del sistema de información aduanero o por medios manuales validará la consistencia de los datos de la declaración de mercancías antes de aceptarla, señalando las discrepancias
advertidas que no permitan la aceptación. No se aceptará la declaración de mercancías cuando se configure alguna de las siguientes situaciones. Inciso A, cuando la declaración de las mercancías se presente ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía. B, cuando el nombre del consignatario sea diferente del que la figura en los documentos aduaneros, salvo que existiere transferencia de las mercancías conforme al presente reglamento. Inciso C, cuando en la declaración de mercancías se señale a más de un consignatario. El rechazo de la declaración de las mercancías no suspende el término de la permanencia de la mercancía en depósito aduanero establecido en el presente reglamento. Eso sería todo, Lisa. Gracias, ¿no? Entonces, ahí nos han puesto, por ejemplo, las causales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta ley general la ley general de aduanas, ustedes saben que se ha promulgado el año 2000, ¿no? El año 2000. Ya estamos en el año 2021. O sea, tiene 21 años, ¿no? Esta ley general de aduanas, que sí ha sufrido actualizaciones, modificaciones, derogaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero este artículo, por ejemplo, ya está inclusive modificada, ¿no? Por el tema de que la modificación, en este caso, es que no suspende el término de permanencia, ¿no? Se sigue contabilizando, imagínense, ¿no? El plazo de la permanencia de las mercancías. Pero estas causales, imagínense, nos dice cuando la declaración de mercancías se presente ante una administración diferente, ¿no? Diferente a la que se tenga jurisdicción sobre la mercancía. ¿Qué quiere decir eso, no? En la práctica, que yo tengo una mercancía, ¿no? Que he importado, ha llegado, ha arribado, ¿no? Ha llegado a aeropuerto. Mi mercancía está en aeropuerto. La jurisdicción de mi mercancía es aeropuerto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le ponga en mi declaración dónde está su mercancía en aduana interior. Entonces dice que está declarada a una administración diferente, ¿no? De la que tiene jurisdicción. Por lo tanto, esa es una causal del rechazo. La otra, cuando el nombre del consignatario sea diferente, dice, a los documentos. Que en todos los documentos, ¿no? Que en todos los documentos de soporte esté a nombre de Edwin Mamani Porco, ¿no? Pero que la declaración esté a nombre de Ángel Tárraga, ¿no? Entonces, no, ahora nos dice siempre y cuando haya existido esa transmisión de la mercancía. Si existe esa transmisión, ¿no? La hemos vendido a Ángel Tárraga, por lo tanto, no hay causal de rechazo, ¿no? Siempre y cuando, dice en ese caso, ¿no? Y el otro nos decía cuando la declaración de mercancía señale a más de un consignatario. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes creen que el sistema pueda verificar estas causales de rechazo? Porque todo es mediante sistema. O sea, yo mando la información, ¿no es cierto? Es como si yo, ejemplo, les envío un documento y les envío a su correo electrónico. El correo electrónico es un ejemplo, ¿no? Tal vez no viene al caso, pero más o menos es. Entonces, el correo electrónico acaso va a decir, a ver, ¿cuál es el declarante? Pero el documento, no, sí, no. Recibe la información. Entonces, ¿en qué momento me van a rechazar? ¿Cuándo se van a dar cuenta que hay estas incongruencias? Obviamente se van a dar cuenta cuando ya esté pues, dentro de un aforo. Es más, imagínense que toque un canal verde, que lo hemos visto ya más adelante, creo, ¿no? Que no participa la edad. Entonces, nadie se ha dado cuenta de este error. Nadie. Y ha salido verde. Ya, nadie se ha dado cuenta.
porque ya es todo mediante sistema. Por lo tanto, ¿dónde existe esto? Cuando ya se hace el aforo. Vamos a suponer en un canal rojo, cuando el técnico de aduana, ¿no? Ya ve a ver dónde está el documento, dice, Ángel Tara, pero no, esto está mal. Ahí es el rechazo. Ahí se da el rechazo. Señor, eso está mal, se rechaza su declaración. Pero aquí dice, pero si su mercancía es de aeropuerto, ¿por qué usted le ha puesto aduana interior? Rechazo. ¿No es cierto? Pero aquí tiene pues 3 consignatarios, ¿no? No, está mal, les rechaza. Ahí recién se da el rechazo. Porque antes, les decía, antes se llevaba pues toda la documentación físicamente, ¿no? Antes veía, y ahí podía la aduana, no, rechazarnos ese mismo momento, ¿no? Pero ahora como ya no hay eso y todo el sistema, entonces, ¿en qué momento me vas a rechazar? ¿En qué momento se va a dar cuenta? Entonces, el rechazo es en ese momento. Ahora imagínense, ¿qué pasa? Ya, a ver, vamos a suponer que está a nombre de otro, no, hay diferentes nombres. Me has rechazado. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Puedo modificar? Hemos visto las modificaciones, creo. O tendría que anular. ¿No? Entonces son situaciones en que se pueden presentar. ¿Y cuál es la solución? La aduana me ha rechazado. ¿Ya? ¿Pero qué hago? ¿Modifico? Modifique. ¿Voy a justificar? Sí. En todos los documentos dice José, he sido un error, me va a modificar, me va a sancionar seguro, ¿no? Ya, sanción. Listo, pues lo he modificado. Pero estos rechazos recién se van a dar al momento que la aduana tenga contacto, digamos, ¿no? Participe del despacho. Si no participan, no hay cómo verificar eso, ¿no? Y como les decía, puede salir un canal verde, peor todavía, ¿no? Y eso puede recién surgir en una fiscalización, pero bueno, ya es una fiscalización y es otra cosa. ¿Sí? Bien. Tenemos la presentación de la DIM y documentos soportes, ¿no? Se realizará a través del SUMA, como les decía, ¿no? Se escanea, ¿no? Se transforma en PDF y se lo envía, ¿no? Dice, se realizará a través del SUMA y sufrirá todos los efectos legales, no siendo necesario la presentación física de la documentación. ¿Ve? Miren, entonces, como no presento físico, ¿cómo me va a rechazar? ¿No? Ahí está bien. Entonces, el rechazo se da cuando ya toma participación en la aduana. Los documentos soportes y documentación adicional que el declarante crea necesario presentar, deberá adjuntarla a la DIM digitalmente, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? No sé, pues a ver, un documento que no sea exigible en un despacho, ¿no? La factura sí, es obligatorio, la lista de empaque sí, el par de sí, qué sé yo, a ver, una nota, una declaración, un certificado de calidad, no sé, pues, ¿no? Algo que no me exija, pero que yo crea que sea necesario para el despacho. Certificado de origen, Yasmín, ¿no? El certificado de origen, sí o sí, ¿no? El certificado de origen, sí o sí, yo tengo que presentarlo cuando se trate de que yo estoy comprando, ¿no?, la mercancía de algún país que tenga un acuerdo comercial. Ahí sí o sí tengo que presentar. ¿Por qué? Porque ya análisis para verlo, ya correcto, ¿no? Certificado de análisis, por ejemplo, excelente, eso sí, ya dirá. Pero ya el certificado de origen, salvo que si yo estoy comprando de la China, por ejemplo, si adjunto o no adjunto el certificado de origen, para la aduana no tiene ninguna incidencia. Lo voy a obviar. Pero tal vez para mí, ¿por qué sería importante adjuntar el certificado de origen, siendo que no tengo ningún convenio, nada con la China y que no va a surtir ningún efecto ante la aduana? ¿No es cierto? Pero si yo le veo una necesidad, por lo que ella decía, certificado de análisis, de análisis a la aduana que le interesa, ¿cierto? Pero tal vez a mí sí. Por ejemplo, el certificado de origen, ¿en qué me puede beneficiar si yo estoy comprando de la China
pero en temas aduaneros tributarios no surte ningún efecto, ¿no? No hay nada. Pero me podría servir en el siguiente ejemplo. Hay muchas empresas que se dedican a las licitaciones, por ejemplo, ¿no? A las licitaciones. Y dentro de, ¿cómo se dicen licitaciones? Dentro de las características o, ¿cómo se dice en licitaciones? De los parámetros más o menos, ¿no? Donde dice la base de documentos. Bueno, ahorita no me acuerdo muy bien. Las especificaciones. Dentro de las especificaciones, ejemplo, dice la Caja Nacional lanza una licitación y necesita equipos para diálisis de origen alemán. Es una especificación. Obviamente que a mí me interesa porque yo voy a entrar en esa licitación. Me interesa comprobar de que esa maquinaria es de origen alemán, puesto que igual le voy a entregar todos los documentos, pero en ese caso a mí sí me interesa, ¿no es cierto? Y lo voy a colocar tal vez. Adjunto mi certificado de origen. Porque cuando yo vaya a entregar mi maquinaria a la caja, especificaciones, ¿dónde está? ¿Es alemán? Sí, es alemán. Aquí está el certificado de origen. Dice Alemania. Entonces a mí me sirve como constancia de que el producto que han pedido es el que he comprado, ¿no? Pero a la aduana no le interesa, pues. No le interesa eso. Por lo tanto, puede ser, ¿no es cierto? O sea, como dice aquí, ¿no? Adicional que el declarante crea necesario presentar, deberá adjuntarla. Crea necesario. No nos están exigiendo por parte de la aduana. ¿Ya? Pago de tributos aduaneros. ¿Qué nos dice con relación al pago de tributos aduaneros? Que tiene que ser en moneda nacional, en valores y o en efectivo, en valores fiscales y o en efectivo. Entonces podríamos decir que existen tres formas, ¿no? Formas de pago. En moneda nacional, en valores y o en efectivo. De esas tres formas me tiene que aceptar. Ahora, el pago efectivo tendría que ser obviamente en entidades financieras, ¿no es cierto? Y entidades financieras autorizadas por la aduana nacional. Y en este caso, la única entidad financiera es el Banco Unión. El Banco Unión, pero no todas las sucursales, ¿no? Algunas que están habilitadas, que están autorizadas para cobrar, ¿no?, los tributos aduaneros. Ahora también se puede realizar mediante transferencia, ¿no? Uno tiene el sistema, tiene cuenta en Banco Unión, ya por internet, ¿no es cierto? Se puede. Lo transfiere mucho mejor. Todos ya hacen eso, no mediante sistema nomás. Porque antes, imagínense, no había esto. Imagínense, ¿cuánto vas a pagar? 300,000 en tributos. Te iban con policías, no resguardo, para que no les roben, porque bueno, peligroso, ¿no? Peligroso. Entonces ahora ya está más simplificado, ¿no? Mucho más fácil. ¿Qué más nos dice? Que el pago debería realizarse dentro de los 3 días de haber sido aceptada, ¿no?, la declaración. O sea, de aceptada la declaración. Y ya hemos visto cuándo nos acepta la declaración, cuándo sabemos que nos ha aceptado, cuando nos va a generar un número, ¿no es cierto? Un número. Entonces, ahí yo sé que me ha aceptado y a partir de ese momento tengo 3 días para pagar. Ahora la pregunta es, ¿son hábiles estos días o cuentan sábado y domingo más? ¿Qué dice? ¿Alguien que me ayude con el artículo 10, a ver, del reglamento? ¿Alguien que me ayude con el artículo 10? ¿Nadie? Aquí dicen. Gracias, Damaris. ¿Cuál será? A ver. Artículo 10. El pago de la deuda aduanera se efectuará en las entidades bancarias y se realizará en moneda nacional, sea en efectivo o cheques certificados, notas de crédito fiscal u otros medios autorizados por la aduana nacional.
Por regla general, el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras será de 3 días computados, desde el día siguiente hábil, y la aceptación de la declaración de mercancías por la administración aduanera. Igual plazo se aplicará para el pago de las obligaciones emergentes de la liquidación que efectúe la administración aduanera y se computará a partir de la notificación con la liquidación. La aduana nacional podrá establecer casos excepcionales la ampliación de este plazo con alcance general. El pago realizado fuera del plazo establecido genera la aplicación de intereses y la actualización automática del importe de los tributos aduaneros, con arreglo a lo señalado en el artículo 47. En caso de incumplimiento... Sigue. En caso de incumplimiento de pago, la administración aduanera procederá a notificar al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago de la deuda aduanera bajo apercibimiento de ejecución tributaria. Bien, gracias. Entonces, miren, de acuerdo a ese artículo, tenemos 3 días hábiles, ¿no? Hábiles, a partir de la aceptación. Si no cumplimos en estos 3 días, bueno, ¿qué dice la norma? Nos va a dar unos 10 días más, ¿no? 10 días más, pero ahí ya me va a cobrar intereses y mantenimiento de valor. Y si dentro de los 10 días no pago, ¿no es cierto?, ya me va a seguir como un proceso coactivo, ¿no es cierto? Es decir, me va a obligar a que yo pague esa deuda, ¿no es cierto? Y es más, todos los trámites que se han realizado mediante abogados y todo eso, yo voy a tener que pagar con todo, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de eso al momento de querer realizar alguna importación, si tengo o no tengo el efectivo, ¿no? Para poder pagar los tributos aduaneros, ¿ya? Un segundo. Buenas noches. Bien, disculpe. Entonces, es así, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora también nos dice que se puede pagar en valores, ¿no? En valores fiscales. ¿Cuáles serán estos 2 valores? ¿Y cuándo creen que se genera un valor fiscal para el tema de tributos? Los valores fiscales son los que se denominan CREFAS, son los créditos fiscales, ¿no? Créditos fiscales. Ahora, ¿cuándo un importador puede realizar este pago? Mediante estos certificados, mediante estos créditos fiscales, ¿no? Es decir, hay diferentes formas, ¿no es cierto? Inclusive dentro del Código Tributario nos habla de la extinción de la obligación tributaria, ¿no es cierto? Cuando extingue una obligación tributaria. Extingue con el pago total, ¿no? Con el pago de eso, con la confusión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo yo puedo llegar a tener un crédito fiscal a favor mío que el Estado me debe, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos elaborando, cuando se paga, hay 2 formas, ¿no? Cuando se paga en demasía, se denomina pagos en demasía o pagos indebidos. Es decir, cuando yo he realizado un pago que debería pagar 10, pero he pagado 20, ¿no es cierto?, yo tengo la opción de recuperar esos 10, ¿no? ¿Por qué? Porque he realizado un pago en demasía. O también hay otra que se denomina pagos indebidos. Es decir, yo he pagado 10, pero no debería pagar nada, pero he pagado 10. Y cuando sucede esto, también yo puedo acogerme al artículo, no sé si es 56 o 65 del Código Tributario, y me dice que puedo aplicar el tema de la acción de repetición. Con la acción de repetición yo voy a solicitar a la administración tributaria para que me devuelva, ¿no? Para que me devuelva esos pagos en demasía o estos pagos indebidos. Y cuando yo solicite y la aduana
verifique y me diga, sí, señor, usted tiene razón, usted ha realizado un pago indebido, me va a devolver. Pero no me va a devolver, pues, en efectivo, no me va a devolver en dinero, nunca. Me va a devolver en créditos fiscales. No me va a emitir los CREFAS. Y con esto yo tengo, ¿no es cierto? Con esto yo puedo pagar mis tributos aduaneros. Es decir, ¿cuánto debes del IVA? Debo 20,000. ¿Tienes créditos? ¿Y cuánto? Tengo 5,000. Entonces voy a pagar 5,000 en crédito y 5,000 en efectivo, ¿no? O sea, voy a cumplir, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con el tema de valores, ¿no? O los créditos fiscales. ¿Ya? Lo último nos dice, el pago de los tributos aduaneros se efectuará en pago único o en pagos diferidos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? En pagos únicos, ¿cuánto es mi deuda tributaria? 10,000 bolivianos. En un pago único yo pago los 10,000, ¿no? Pago los 10,000. Ahora, si yo quiero pagos diferidos, ¿a qué se refiere? A que me van a dar en plazos, ¿no? En plazos. Es decir, obviamente, ¿no? En plazos. Ahora, ¿cómo se hace esto de los plazos? Estoy pidiendo un crédito, ¿no? Debo 10,000. Mi deuda tributaria es 10,000. Me voy a coger a los pagos diferidos y seguramente me dirá la aduana, ¿no? Me va a aceptar. O sea, la aduana no me va a negar, ¿no es cierto? No me va a negar y me va a decir, ya, muy bien, señor, le vamos a aceptar, pero dígame, ¿en cuánto tiempo usted quiere pagar? ¿No es cierto? Y la norma, ¿qué me dice? Que esos pagos diferidos no tienen que exceder del año. O sea, me va a dar un año para que yo pague. Con el requisito de que la primera cuota, o sea, al momento que yo solicite, tengo que pagar el 20%, si el 20 o 30, creo que es el 20, ¿no? El 20% de la deuda tengo que ser efectivo en ese momento. La diferencia que me falta, vamos a suponer 8,000 bolivianos, tengo la opción de decirle cómo quiero pagar. Mensual, bimensual, trimestral o semestral. ¿No es cierto? Yo voy a elegir en partes iguales, los 8,000, en partes iguales. Pero, obviamente, vamos a suponer que sean 4 pagos, ¿no? 4 pagos de 2,000, es un ejemplo que estoy poniendo. Cada mes o cada pago yo tengo que pagar 2,000, etcétera, etcétera. Pero, más o menos esto es como si me estuviera prestando, pues, la aduana, ¿no? Entonces, en estos pagos diferidos yo tengo que sumarle o tengo que incluirle los intereses y el mantenimiento de valor, que a veces es mucho más alto que el banco, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende, ¿no? Si yo me acojo o no me acojo. Pero es así, me van a cobrar intereses más mantenimiento de valor. Ahora, la pregunta a la sala, que ya estamos en hora y vamos a terminar en eso. Bueno, ya estamos en los pagos diferidos. La pregunta es, si yo tengo autorizado 4 pagos diferidos, ¿no es cierto? Ya, estamos bien. En el primer pago, ¿puedo retirar el total de la mercancía? Es decir, mis 100 televisores que he comprado, ¿no? Por los 100 televisores, yo tengo que pagar mis tributos 10,000 bolivianos. Un ejemplo, ¿no es cierto? Pero como me ha cogido el pagos diferidos, me dice que voy a pagar cada pago de 2,000. Es un ejemplo. Cuando yo pago mi primera cuota, ¿voy a retirar mis 100 televisores o no? Pregunto a la sala. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen estimados diplomantes? Celina, Aide. Dicen, buenas noches. ¿Cómo estás, Celina? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, ¿qué dices, Celina? ¿Me entregan o no me entregan mis 100 televisores?
¿Será que lo puede repetir, por favor? Está un poco ruido aquí. Fresia, yo creo que no, Lice. Ya, a ver, vayamos para todos, ¿no es cierto? Habíamos indicado que me voy a coger al pago de pagos diferidos. Entonces, en el primer pago voy a pagar 2.000, pero la aduana me va a entregar mis 100 televisores por la primera cuota que pago. Esa es la pregunta. La aduana me va a entregar mis 100 televisores con la primera cuota que yo pague. Fresia nos dice que no. ¿Qué dice Celina? Yo creo, Lisa, Yo que... también. Ay, perdón. Creo que no. Yo pienso que nos va a permitir sacar la cantidad de mercancía por la que se ha pagado. Ya, perfecto. Bien, a ver, si fuese así, si me dijera la aduana, señor, los 2.000 solo representan 10 televisores, no es un ejemplo. Entonces, lléveselo 10 televisores, lo demás se queda. Si fuese así, en vez de solicitar pagos diferidos, que me implica intereses y mantenimiento, pues puedo acogerme a lo que habíamos visto más acá, a lo que son, ¿dónde está? Bueno, no me acuerdo. Acá está. Los despachos parciales. En los despachos parciales yo digo, solo voy a nacionalizar 20 y solo voy a pagar impuestos por los 20. Los demás se quedan más hasta que consiga plata. Pero ahí no me genera ningún tipo de interés, ningún tipo de mantenimiento de valor. ¿No es cierto? Entonces, si no me vas a entregar todo, prefiero yo acogerme a los despachos parciales. Pero ¿qué sucede? Vamos a decir, bueno, hay que ver las ventajas y desventajas, no pros y contras. En este caso de los pagos diferidos, sí, la aduana me va a entregar los 100 televisores en el primer pago. En el primer pago. Pero ¿y cómo garantiza la aduana que yo le voy a pagar las otras cuotas? Por ahí me escapo, ¿no es cierto? Me voy a otro lado, vendo los televisores. ¿Qué hace la aduana? ¿Cómo podría garantizar que yo le voy a pagar lo demás? Es como en un banco, ¿no es cierto? ¿Cómo se garantiza? No, déjeme, señor, ¿tiene casa? ¿No? Sí, ya, déme los papeles de su casa. Además, un garante, que venga a firmarme aquí un garante. No, nos piden esas condiciones. Pero en el tema aduanero, ¿creen que me pedirá un garante? ¿Me pedirá un bien inmueble, una casa, algo así? Lo que pasa con la aduana... Adelante, adelante. ¿La mercancía no quedaría como garante? Claro, pero en este caso les digo, ¿para qué yo me voy a generar más deuda? Y puedo realizar despachos parciales, ¿no es cierto? Sigue mi mercancía, pago lo que tengo que pagar y bueno, y punto. Porque en este caso me estoy generando intereses, mantenimiento de valor de nada, inclusive mi mercancía se va a quedar ahí, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo se garantiza la aduana? Es que para cada pago diferido, ¿no? Habíamos indicado que son 2.000, 2.000, 2.000. Yo tengo que presentarle a la aduana una boleta de garantía a favor de la aduana, a primer requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, la primera cuota, mis 2.000 en efectivo, señores aduana, aquí están 3 boletas de garantía por cada pago diferido. Aquí está, esa es la garantía. Y por eso me van a entregar los 100 televisores, me van a entregar el 100% de mi mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Mi fecha es el próximo mes. Bien, el próximo mes voy, pago, ¿no? Mis otros 2.000, que incluyen intereses y demás. Entonces, ¿qué le digo? Señora aduana, aquí está sus 2.000, por favor, devuélvame mi garantía, ¿no? Mi boleta de garantía de este pago. Entonces, la aduana va a verificar, sí, señor, se ha cumplido, muy bien, aquí está su boleta. Al otro, aquí está, señora aduana, devuélvame, muy bien, señor, aquí está. El tercero ya no pago. Mi última cuota, vamos a suponer, ya no pago. ¿Qué hace la aduana? Ya no he pagado yo.
me irá a buscar, me llamará, señor, pague, ¿no? Está subiendo su interés, algo así. No lo va a hacer. Lo único que va a hacer la aduana es ejecutar la boleta de garantía. ¿Por qué? Porque está a nombre de la aduana y a primer requerimiento. Entonces la aduana va a ir al banco. Señores banco, aquí tengo esta boleta de garantía que está a favor de la aduana, por favor quiero ejecutarla. Entonces, ¿qué le va a decir el banco? Muy bien, señor, aquí está sus 2,000 pesos y se lo agarra la boleta de garantía. En ese caso, la aduana, tranquilos con sus impuestos, sus tributos, todo se ha pagado. El problema yo lo tengo ahora con el banco. ¿No es cierto? Yo me he generado ese problema. Porque el banco a mí, o tal vez para sacar mis boletas de garantía, ustedes saben que yo dejo garantes, ¿no? Dejo garantía, ahí sí me van a decir, ¿dónde está su casa? ¿Tiene casa? ¿No tiene casa? Entonces yo ya me he generado un problema, pero con el banco. Porque la aduana ya ha recuperado lo que se le tiene que pagar y listo. ¿No es cierto? Entonces, hay temas y momentos cuando yo voy a solicitar pagos diferidos y cuando, digamos, mejor los despachos parciales. Generalmente, estos pagos diferidos, y siempre sucede esto, les diré, generalmente con entidades o empresas que importan vehículos, ¿no? Por ejemplo, Toyota, importan todo el año, ¿no? Y ellos tienen depósito transitorio, ¿no? Un depósito transitorio, van a... Y ustedes saben que en el tema de las prohibiciones, en tema de vehículos, ya se prohíbe, es decir, al año ya se va a prohibir los vehículos del 2021, o perdón, 20, ¿no es cierto? Tienen que ser, del 21, perdón. Entonces, los vehículos que todavía están en la aduana ya no van a ser, ya no van a poder nacionalizar al año por el tema del modelo. Y obviamente no tienen plata para nacionalizar. Por lo tanto, acuden a los pagos diferidos. Acuden a los pagos y sacan todos los vehículos antes que la aduana les diga, señor, ya no puede usted nacionalizar, le vamos a quitar porque ya está prohibido. Entonces, sacan y con pagos diferidos, ¿no? Se hacen su crédito grande, bueno, su deuda, ya es otra cosa, ¿no? Pero han logrado sacar sus movilidad. Caso concreto, digamos, sucede más que todo en eso, ¿no? Cuando el producto está ahí. ¿Por qué? Porque si pasa al año ya no va a poder, ¿no? Es un riesgo. Bueno, eso yo le pongo un ejemplo que puede haber tal vez otros, ¿no? En el cual uno quiera, qué sé yo, tengo mis 100 televisores, ¿no es cierto? Y tengo un cliente que me dice, bueno, yo quiero los 100, pero te voy a pagar el 50% y el otro 50%, mira, dame 3 meses. ¿Qué hago? No tengo plata para nacionalizar los 100, pero ya tengo el comprador, ¿no es cierto? Entonces yo sé que me va a pagar, ya, pagos diferidos. Me hago mi deuda y me lo saco los 100, le doy los 100, me pagará. Bueno, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Pero yo estoy hablando para cumplir, digamos, con ciertos compromisos. Hasta acá, señores diplomantes, ¿se ha entendido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ha estado claro? Miren, no hemos terminado, no estamos en la diapositiva 20, nos faltan 10 más, pero estamos bien, estamos llegando bien a las cosas que entiendan. El próximo lunes ya vamos a completar y demás, ¿no? Pero lo que yo quiero saber es que si hay alguna pregunta, acá hay un chat. Todo claro, Licen, gracias, Damaris. Perdón, aquí había otro chat. Carla se las entendió todo. Bien, muy bien, estimados diplomantes, si todo se ha entendido, agradecerles por su audiencia, ya estamos, digamos, bueno, yo también me he retrasado, por eso es que estamos completando, entonces nos estaríamos viendo el día lunes, ¿no? El día lunes, si ya saben, quisiera que para el día lunes vengan con muchas preguntas, muchas dudas para poder responderlas, así también yo me voy actualizando, ¿no es cierto? Con todas las dudas que ustedes tienen. Entonces, espero que tengan esas dudas, preguntas, casos, no sé,
Y nos estaríamos viendo la siguiente clase, el siguiente lunes. Tengan ustedes muy buenas noches y bendiciones para todos. ¿Ya? Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lice. Lice. Sí, adelante. Lice, tenía una consulta, va a disculpar. Sí, adelante. Lice, Sí, sí. ¿me escuchan? La Sí, te consulta escucho. era, ¿sabe qué? Tengo un problema. Nos han incautado 3 camiones hace 3 meses y lo que pasa es que estábamos transportando acetato etílico, ¿ya? Y bueno, nos han traído los camiones secuestrados hasta acá, la mercancía la han hecho descargar en Dircavi. A la final hemos realizado un cierre de tránsito forzoso, porque tenía como destino Aduana Interior Santa Cruz. Ya. Pero ahora ya ha salido una resolución que nos permite sacar la mercancía de Dircavi. Ya no sabemos cómo vamos a empezar o iniciar un nuevo tránsito desde Dircavi o desde La Paz hasta Santa Cruz. Pero, a ver, y cuando han hecho el cierre de tránsito, es decir, todavía, ¿dónde están los camiones? Los camiones ya están libres, ¿no? Porque habíamos hecho cierre de tránsito Claro, para que las unidades puedan la seguir mercancía, trabajando, ¿no? digamos, o la mercancía. La mercancía estaba ya descargada en Dircavi y has permanecido ahí en resguardo de Dircavi, ¿no? Hasta ahora. Ahora ya se ha emitido esa resolución que nos permite sacar esta mercancía, pero nos dicen que tenemos que iniciar un nuevo tránsito desde La Paz a Santa Cruz, pero no sabemos cómo hacer eso. Y en la aduana no me dan razón tampoco. En tu resolución, a ver, ¿qué es lo que indica, digamos? ¿Te autoriza que saques? No creo que saques, sino ¿Sí? no dice que saques, que se devuelva, digamos, algo así. No. Dice, estas mercancías deben llegar a Aduana Interior Santa Cruz para que puedan nacionalizarse allá. Ya. Y una vez que se nacionalicen, ¿no? Pueda tener su tránsito libre en el territorio nacional. Claro. ¿Y la aduana qué les dijo? ¿Que no pueden iniciar un tránsito? Sí, eso es. Hoy fui a Aduana Interior y me dice, pero no pueden iniciar un nuevo tránsito. Tienes que consultar con el SUMA para que se nacionalice aquí en La Paz esa mercancía y que ya pueda irse a Santa Cruz sin ningún problema, ¿no? Claro, esa es otra pero opción. La resolución dice, sí, pero la resolución dice que se tiene que nacionalizar en Aduana Interior Santa Cruz. Ya. Bueno, a ver, bueno, es un casito, digamos, que hay que analizarlo bien, ¿no? Pero hay 2 opciones. Una, lo que te dice la aduana también es muy cierto, digamos, lo puedes nacionalizar. Entonces, por lo tanto, tal vez sería enviar un memorial, en este caso, qué sé yo, a Dircavi o quien ha emitido esa resolución, ¿no es cierto? Solicitándole que efectivamente vamos a realizar, pero podrían decirle, ¿no? Con la objeción de la aduana, ¿no? Que nos dice, que nos sugiere que nacionalicemos acá y que si nosotros estamos de acuerdo, entonces solicitar que se modifique la resolución, digamos, por un lado. Eso podría salir otra resolución que diga, sí, proceda hacia la nacionalización aquí en La Paz. Y no tanto así que prosiga. Ahora, si ellos dicen, no, es Santa Cruz, pues entonces la aduana sí o sí tendría que iniciar un tránsito aduanero, pues tiene que habilitar. Como te digo, a ver, dentro de la norma no hay, ¿no? O sea, no existe que si pasa esto, no pasa esto, pero por analogía tendríamos que ver inclusive algunas jurisprudencias que seguramente existen con el tema de devoluciones de mercancías y que sí la aduana ha generado un nuevo tránsito. Entonces, por un lado, también te sugiero que se podría buscar jurisprudencias con casos similares, no necesariamente iguales, pero donde
se le pide o se dice a la aduana que haga, ¿no?, estos tránsitos, aperturar tránsitos, iniciar. Entonces, con esa jurisprudencia la aduana tiene que hacértelo. Entonces, tienes dos, como te digo, pero es un poquito, habría que verlo, buscar antecedentes, ¿no ven? Buscar algo que, cómo se podría manejar. Si tú quieres, ¿no es cierto? Tienes mi número, tal vez me podrías llamar el día de mañana, hablar un poquito mejor, me explicas y tratar de ver algo, porque mediante, como te decía, no sé, de la asociación, ¿no es cierto? Tenemos nuestro asesor jurídico, ¿no?, en el tema aduanero, que le podría consultar y ver la forma de solucionar, ¿no?, si quieres, si deseas. Pero esto lo tendríamos que tratar ya en otro lugar. ¿Sí? Sí, está perfecto. Mañana entonces. Claro, mañana, sí, si no te preocupes, con más calma lo podemos hablar, ver, etcétera, me muestras qué dice la resolución y en base a eso argumentar, ¿no?, presentar algunos descargos. ¿Ya? Ya, dice, muchísimas gracias. Dice, Ok. pero ¿me podría facilitar su número, por favor? Anótate. 796 Sí. 794 Ya. 55. Ya. Muchas gracias, Lice. ¿Listo? Ok. Hasta luego, Lice. Que tenga Hasta buena luego. noche. Gracias.